Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de las camas turísticas, del desarrollo, en cierta manera, de la isla de Lanzarote y sobre todo del futuro, ¿no? Hacia dónde vamos y, en este caso, cómo se encuentra en estos momentos con datos la isla de Lanzarote. Hemos escuchado varios testimonios, bueno, con pensamientos diferentes o por lo menos con líneas de actuación bastante diferenciadas. Por un lado está el Partido Socialista, en este caso desde la oposición, que tiene un mensaje claro o tiene por lo menos una idea de futuro clara, y por otro lado al grupo de gobierno, al actual grupo de gobierno, pues que no está muy de acuerdo, como han escuchado a Jesús Machín explicando o rebatiendo en este caso las palabras o las declaraciones de Aregona González. Nos acompaña el día de hoy Valentín Aullané, compañero de la casa, periodista, que también nos va a dar su punto de vista sobre esta situación que estamos viviendo y que principalmente, o por lo menos esa es mi interpretación, el gran fallo es que tenemos un plan insular del año 91 que evidentemente no está actualizado a los tiempos que corren, porque la isla en estos últimos 30 años evidentemente ha crecido una barbaridad y no tiene nada que ver ese Lanzarote del año 91 con el que nos podemos encontrar en este año 2023. Doy la palabra y presento a Valentín Aullané. Valentín, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias lo primero por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Además, Valentín, bueno, tú tienes bastante información, ¿no? Porque has trabajado en este tema en particular sobre la situación de las camas turísticas en Lanzarote, que ha generado bastante debate ya, incluso en la última época de la legislatura de María Dolores Corujo ya empezó a nombrarse, ¿no?, ese término de isla saturada. Me gustaría un poco en cifras que nos representes o nos expliques cómo está ahora mismo la isla de Lanzarote, ¿no? Cuántas licencias se puede permitir Lanzarote recogidas en el actual PIOT, que ya no es tan actual porque es bastante antiguo, pero cuántas licencias se permiten, cuántas hay a día de hoy, y luego hablaremos también del alquiler vacacional, que es un fenómeno en crecimiento que en los últimos 5, 6, 7 años ha crecido de manera exponencial y que también tiene una incidencia directa en las camas turísticas. Bueno, pues sí, lo primero, Guillermo, es eso, que el plan insular que tenemos ahora mismo vigente, como dices tú, es el del 91, y el plan insular del 91 establecía, pues eso, un techo de camas de hasta 90.000 camas turísticas hasta el año 2000, y a partir del 2000, 110.000 camas turísticas. Actualmente, según el registro que tiene el Cabildo Insular, en camas hoteleras, y estas hoteleras estaría en torno a entre 70 y 75.000 camas turísticas. O sea, ni siquiera habríamos llegado al tope que planteaba el plan insular de ordenación del 91. La cuestión es que en todo este tiempo hemos visto que efectivamente las camas turísticas no han llegado al techo que se planificó en el 91, pero lo que sí que vemos es que no ha habido tampoco un desarrollo de infraestructuras acorde al crecimiento también poblacional y turístico que hemos tenido durante estos últimos 30 años, ¿no? Entonces, esa es la sensación que tenemos mucho de que la isla puede estar masificada, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los anuncios de saturación de la isla han sido muy peligrosos, han sido muy peligrosos, y sobre todo, digamos que el diagnóstico que se hace también, desde mi punto de vista, por lo menos el que hizo la anterior corporación insular que presidía Dolores Corujo, es erróneo, y además no articula ni tiene instrumentos ni para la desclasificación de camas, ni para no construir una cama más, entre otras cosas porque no tenemos ni siquiera un planeamiento insular de ordenación. Sin ese planeamiento insular de ordenación no se pueden adoptar medidas en estos momentos, porque ni siquiera lo tenemos adaptado a la ley del suelo. Y una de las causas de que no esté adaptado a la ley del suelo es precisamente el poco interés que mostró el Partido Socialista con la ley del suelo, que la veía como demasiado desarrollista, cuando no lo es en ningún caso, ¿no? De hecho, escuchábamos dos líneas, vamos a decir, de argumentación bien diferenciadas, ¿no? Por un lado, Aregona González, como portavoz del Partido Socialista en el Cabildo, en este caso en la oposición, ¿no? Comentaba que sí que hay posibilidad de desclasificar camas, y acto seguido Jesús Machín le contestaba que decía que eso es ilegal, que no pueden porque está recogido en el PIOT, y de hecho, según los datos que nos comentaste, Valentín, todavía estaríamos, por así decirlo, 40.000 camas por debajo de lo que podría permitir el PIOT. ¿Se podría llevar a cabo esa actuación que comenta Aregona? Porque, según Jesús Machín, sería algo ilegal, y Osvaldo Betancourt comenta que si no estarían prevaricando, no podrían llevar a cabo esas actuaciones. Hombre, es que estamos hablando de derechos adquiridos, y si hay parcelas en suelo turístico,
su única función o su única finalidad es la construcción de camas turísticas. Y yo creo que ahí es preocupante el mensaje que lanza el Partido Socialista, porque ellos dicen que no va a haber indemnizaciones, que no hay por qué indemnizar. Claro, porque hay energética de las indemnizaciones. Claro, el problema ahí es las indemnizaciones. Cuando hablamos de las indemnizaciones, lo que hay que pensar es que si hay que indemnizar a un promotor público que tiene un derecho adquirido sobre una propiedad, sobre un suelo turístico, quien paga somos todos los ciudadanos, quien paga si hay indemnizaciones. Y ahora mismo es que la desclasificación de las camas no se podría hacer, repito, porque no tenemos un ordenamiento insular, no hay un plan insular, ni siquiera se podría declarar la isla zona saturada si no tienes un plan insular adaptado que establezca, digamos, cuál es el crecimiento, igual que se hizo en el 91, cuál es el techo de camas turísticas que tiene, y que ese plan insular esté adaptado a la ley del suelo. Entonces, claro, es preocupante que lancen ese mensaje de que se puede desclasificar camas sin que haya ningún problema, cuando no es cierto. Hemos visto, además, tenemos antecedentes de que el Tribunal Supremo tumbó la moratoria, o sea, la revisión del PIO que se hizo en el 2010, la tumbó el Tribunal Supremo. Y después en la moratoria regional, el Gobierno de Canarias tuvo que indemnizar, pero con muchísimos millones, a promotores turísticos, porque tenían un derecho adquirido sobre el suelo. Entonces, claro, con un informe solo sobre capacidad de carga de la isla, que pidió a una empresa especializada, la anterior corporación privada, con eso solo no es suficiente para adoptar medidas que pueden tener unas repercusiones graves económicas para Canarias y para la isla de Lanzarote. Entonces, lo que yo creo que hay que es dejarse de mensajes alarmistas de saturación, intentar, como está haciendo ahora el nuevo grupo de gobierno, sacar adelante el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, establecer los topes de crecimiento turístico, y en base a ello ya cualquier promotor tiene una seguridad jurídica de dónde se puede pedir licencias para construir nuevos complejos turísticos, o dónde no puede. Y lo que parece claro entienden en esta encrucijada, donde parece que no están las cosas bien definidas o claras. Desde mi punto de vista sí, pero bueno, en este caso, cuando hay discrepancias, vamos a decir, políticas, significa que puede haber resquicios, ¿no?, para tomar una decisión o la otra. Al final, la base de todo esto es actualizar un PIOT que seguramente no está actualizado a los tiempos que corren, porque estamos hablando de un PIOT de hace más de 30 años, de 32 años, que evidentemente no recoge o no está actualizado lo suficiente como para recoger la realidad ahora mismo que se vive en Lanzarote, que no tiene nada que ver con los de los Efectivamente, años 90. Y como no está actualizado, pues no tenemos todavía un mapa de energías alternativas, un mapa eólico, etcétera, etcétera. Todo eso entra dentro de una planificación insular que como digo, no se ha hecho, entre otras cosas, primero, porque el Partido Socialista estaba en contra de la ley del suelo, que por cierto, la ley del suelo, ya el propio Gobierno de Canarias está diciendo que se ha quedado un poco antigua, que incluso habría que reformarla, con lo cual el nuevo plan insular de Lanzarote tendrá que adaptarse a la ley del suelo, y si hay cambios, a los cambios que se hagan, ¿no? Y yo lo que sí que creo es que todos los sectores, todos los empresarios, todos los partidos políticos parten de una misma base, que hay que aumentar la calidad turística. O sea, no más turistas, exactamente, no la cantidad. Yo creo que eso desde la iniciativa privada se ha estado haciendo. La reforma de muchísimos hoteles es importante, y después también tener claro una cosa, es decir, cuando el Partido Socialista habla, por ejemplo, de desclasificar camas, hay suelos turísticos en las tres zonas fundamentales que tenemos en Lanzarote, Costa Teguise, Puerto del Carmen y Playa Blanca, que incluso lo decía la propia Elena Solís, lo ha dicho Podemos en muchas ocasiones, es decir, lo que no puedes hacer es desclasificar un suelo en una zona turística que ha ido creciendo en base a que es zona turística, es decir, todo lo que hay alrededor pues son cuestiones de restauración, ocio alternativo, centros comerciales, etc. Entonces, claro, la desclasificas, y ahí ¿qué pone? Un colegio, es decir, hay que pensar mucho exactamente que la desclasificación que propone de suelo turístico el Partido Socialista, ¿para qué? Exactamente, porque puede provocar que se residencialicen zonas turísticas y volvamos a tener otro problema, es decir, hay un suelo, no hay un complejo turístico y hacemos viviendas residenciales. Están metiendo residencias en una zona exclusivamente de carácter turístico, y eso influye para mal
en el destino y en la zona turística. Sí, la verdad que tendría poca aplicación, o sea, una aplicación cuanto menos difusa, ¿no? A día de hoy. Te quería comentar, Valentín, otro tema importante, la explosión, ¿no? El auge de las viviendas vacacionales, ¿no? Susana Pérez, bueno, nos da un dato importante, que es que ahora mismo representan aproximadamente unas 30.000 camas, que evidentemente no entran dentro de estas 110.000 camas hoteleras, ¿no? que recoge el PIOT. ¿Cómo ha influido o cómo ha crecido? Porque también en el tema de la vivienda vacacional, sobre todo, y volviendo y regresando a la actualidad, por así decirlo, ha generado muchas discrepancias. Por parte del Partido Socialista, en la última legislatura no se ha hecho casi nada. Además, en una legislatura, vamos a decir, propicia para ello, porque al final gobernaban en Lanzarote, en el gobierno regional y también a nivel nacional. Y ahora sí que es verdad que se quiere por lo menos darle forma o darle una cierta, un cierto control. ¿Cómo está la situación de las viviendas vacacionales? Porque tienen también una incidencia ya importante dentro del tejido. Sí, bueno, el último dato es que estamos en casi 35.000 y son 7.000, casi 7.500 viviendas vacacionales ahora mismo en Lanzarote. Y lógicamente eso... A ver, hay que regular lo que no hizo el anterior gobierno regional ni el propio Cabildo, y es lo que sí se está haciendo ahora, además, yo creo que con buen criterio, es decir, se ha reunido a todos los cabildos, a todas las personas que tienen viviendas vacacionales, a los municipios turísticos, etcétera, y están cogiendo, bueno, pues, todas las opiniones para intentar regularlo, ¿no? Porque, sí que es verdad que falta una regulación clara, por lo menos, ¿no? El director general de Infraestructuras del Gobierno canario estuvo aquí en Lanzarote, hizo una especie de consulta por islas, ¿no? Con los propietarios, ¿no? Para saber un poco, en base también a las opiniones de los dueños, ¿no? De estos inmuebles, qué opinaban al respecto o cómo consideran que se podría desatascar esta situación, porque es verdad que desde fuera, por lo menos yo la veo y me parece de compleja resolución. No sabría cómo poder abordarlo, porque al final el dueño de un inmueble, el dueño de una casa, tiene un derecho de propiedad que puede decir, oiga, yo lo quiero explotar turísticamente. Hasta la fecha no ha habido nada que legisle o no hay nada que te regule esa situación, y no sé, Valentín, si tú tendrías, ya no tanto respuestas, pero una opinión de cómo se podría controlar esto o regular esto. Hombre, es complicado, yo también lo veo muy complicado, porque efectivamente yo creo que también que estamos hablando de la propiedad privada y de la posibilidad que tienes tú de explotar turísticamente, pues eso es un apartamento. Yo creo que habría que diferenciar sobre todo dos cosas, ¿no? Una diferente a que los grandes tenedores, es decir, incluso en Gran Canaria, Las Palmas, hay fondos buitres que ya construyen edificios para hacerlos todos de vivienda vacacional. Eso no lo tenemos aquí en Lanzarote. En Lanzarote, sobre todo, hay pequeños tenedores, es decir, gente que se saca, bueno, pues eso, un sueldo gracias a que tiene una vivienda, aparte de la suya, en la que reside, tiene una vivienda que explota turísticamente. Pero sí que es verdad, es difícil regularlo, y ahora mismo quien lo está regulando precisamente son, por ejemplo, los tribunales de justicia. Hay una sentencia del Supremo hace poco que le da la razón a los vecinos que estaban en contra de una vivienda vacacional en un edificio, en una comunidad. Entonces, claro, las comunidades deben regular en sus estatutos si se permite o no este tipo de cuestiones de vivienda vacacional, ¿no? Y mientras esté aprobada en los estatutos, se establece, oye, pues por una mayoría cualificada se permite o no se permite. Es una forma de ir regulando esta cuestión. Y después, pues yo creo que, es que la vivienda vacacional lo que sí que ha provocado es uno de los problemas que asociamos al crecimiento turístico, que es la falta de vivienda, ¿no? En la encuesta que hacía el Cabildo de Lanzarote hace poco, el problema de vivienda es el principal, no solo la falta de vivienda, sino la carestía. Es un gran problema, porque como hay muy poca oferta, pues al final los precios se disparan. Lo que pasa es que, claro, ahí estamos hablando de diferentes factores que, si tú te puedes analizar de forma individual, diría que todos tienen parte de razón. El propietario tiene de hecho, muchos propietarios dicen, oiga, ¿por qué no puedo alquilar como me dé la gana a mí la casa mientras no haya una ley que lo impida? Luego, la sociedad, vamos a decir, de forma general, pues se ve un poco condicionada por este factor, que lo que hace es encarecer las viviendas, y ya no solo encarecer, sino incluso la ausencia prácticamente de inmuebles para poder alquilar de larga duración.
Entonces, yo creo que todas las partes tienen pongo, parte de razón. Yo me pongo en la piel, por ejemplo, si yo tuviese una segunda vivienda... Que no es el caso, ¿no? No es el caso. Todavía estoy Tú y yo pagando... somos los que tenemos el problema de no poder alquilarlo a un precio asequible. Yo estoy pagando ahora la hipoteca de la casa que me compré. No, digo, si la tuviese, por ejemplo... Vamos a ver, con la ley de vivienda que aprobó el Gobierno Central se le dio, digamos, demasiado poder al inquilino, en el sentido de que ha provocado un miedo escénico en los propietarios. Es decir, pues claro, la situación que se te plantea es, bueno, y si me dejan de pagar mis inquilinos y es una familia, y estoy 2 porque años sin poder sacarlo. Entonces ahí quien tiene, digamos, el apoyo va a ser el inquilino, y tú te vas a poder quedar sin cobrar ese alquiler, ¿no? Pagando, claro, y además un alquiler que, bueno, pon tú que pueda estar entre 700 y 1.000 euros un alquiler, que en cualquiera de las islas ahora, pues por ahí pueden estar al mes. La diferencia es que con un alquiler vacacional eso lo triplicas, como mínimo. Sí, como mínimo lo triplicas, no sé si más. Normalmente ahora se está pagando hasta 100 euros, 90, 100 euros, incluso más. Como mínimo. Con lo cual, ante el miedo a que no puedas desahuciar a un inquilino porque no te paga, pues se opta por este tipo, y eso es bastante lógico. Por eso te decía que si lo analizas fríamente, claro, cada uno se pone el papel que le afecta, ¿no? Entonces, el que no tenga propiedades lo verá de una manera, el que tenga esos inmuebles lo verá de otra bien diferente, y la verdad que si lo analizas fríamente y de manera pormenorizada, seguramente casi todas las partes tengan razón, y por eso me parece un problema acuciante y de difícil solución. Sí, no va a ser fácil, el gobierno de Canarias lo va a tener complicado, regularlo de alguna forma y que todo el mundo quede contento. Martín, y como nos quedamos, es que la verdad que este tema daría para mucho más, nos queda poco tiempo, quería preguntarte por último, ya es tu percepción también como residente, y bueno, aparte como periodista, más como residente, porque yo lo tengo bastante claro, también como residente aquí en la isla de Lanzarote. Se habla mucho, sobre todo de esa voz de alarma que se lanzó, ¿no? Además bastante perjudicial, creo yo, a nivel publicitario para la isla de Lanzarote, de alarma de isla saturada, de que está masificado el turismo. ¿Tú tienes la sensación de que Lanzarote es una isla, incluso cuando se llegan a cotas del 90% de ocupación, incluso el 100%, ¿tú tienes la sensación de que Lanzarote es una isla masificada? No, yo no tengo la sensación de que sea masificada. Lo que sí que sé, y eso es verdad, yo creo que lo vemos todos, es que hay determinados problemas asociados a eso que llaman masificación turística ahora mismo, que es, por ejemplo, si llegas al aeropuerto y no hay ningún taxi, no puedes coger ningún taxi, si te vas a la montaña de fuego y tienes que hacer 2 horas de cola en coche, o este tipo de cuestiones, pues claro, es lógico que la gente piense, coño, están llegando tantos turistas que es que tenemos la isla masificada y hay que quitar camas turísticas. Pero, por ejemplo, lo de los centros turísticos tiene arreglo, se puede arreglar. De hecho, es uno de los debates que está abierto. El tema del aeropuerto y los taxis también es otro tema que se puede arreglar. Pero lo que sí que es verdad es que como tampoco hemos crecido en cuanto a infraestructura, tenemos las mismas carreteras de hace no sé cuántos años. Ahora se están construyendo algunas viviendas de carácter público porque no se ha construido prácticamente nada también durante los últimos 10 o 20 años, con lo cual todo eso unido hace que la gente tenga esa sensación de... Yo estoy de acuerdo, pero yo solo lo enmarcaría, lo catalogaría como problemas insulares para el residente. En muchos casos las infraestructuras no están de acuerdo, pero no tanto por los turistas que llegan o por las camas o saturación de camas o saturación turística, sino porque también la población ha crecido en los últimos 30 años a un ritmo que no ha crecido pues, las inversiones en infraestructuras, en carreteras, en sanidad. O sea, ya no es un problema tanto, creo yo, esa es mi opinión, para mí de masificación turística. La cuestión turística es dar seguridad jurídica para los promotores turísticos con la aprobación de un plan insular que establezca los techos de cama, y al mismo tiempo después hay que ponerse al día en materia de infraestructura, pues eso, de obras públicas, de sanitarias, de carreteras, etcétera, etcétera, que eso también es un tema fundamentalmente que depende del gobierno de Canarias y de lo que se presione desde Lanzarote para que se consiga eso.
Don Valentín, muchas gracias por estar con nosotros en Objetivo, nos quedamos sin tiempo, ha sido un placer tenerte. Igualmente, Guillermo, gracias a Que ti por disfrutes de invitarme. estos días también que son festivos para todos de cierta manera, aunque bueno, los periodistas, como siempre digo, al final no hay festivos, Sí, no, tenemos que currar también. todos los días. Gracias, Valentín. Venga, saludos. Pues con las palabras de Valentín Avianet llegamos a la conclusión de este Objetivo Lanzarote.